Continuamos con la clase número 6 de Prolog. Estamos viendo la relación que existe entre Prolog y las bases de datos relacionales. Acabamos de ver cómo el operador algebraico de proyección se expresa algebraicamente, cómo se expresa en SQL y cómo se hace la regla Prolog correspondiente. Ahora vamos a ver lo mismo con el operador unario de selección. Bueno, primero vamos a ver o a repasar cómo funciona el operador de selección en el álgebra relacional. Es parecido al operador de proyección. El operador de selección lo que hace va a elegir las filas de la tabla donde el operador tita, donde la expresión tita sea verdadera. Cuando en una fila la expresión tita es falsa, simplemente la ignora o la saltea. Es decir, ¿por qué dije que es parecido a la proyección? Porque en la proyección lo que estamos haciendo es elegir algunas columnas y desechar otras. Y en selección lo que hacemos es elegir o quedarnos con algunas filas y desechar otras filas. Entonces es análogo figurativamente hablando. Elegimos columnas con proyección y con selección elegimos filas. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que quede todo más claro. Utilizo el mismo ejemplo que hicimos en proyección. Tenemos la tabla insumos con sus dos atributos, nombre y precio, 4 filas, y aquí tenemos la expresión algebraica de la selección. Esto significa seleccionar de la tabla insumos aquellas filas donde el precio sea menor a 80. Entonces observen que hay solamente dos filas, la primera y la tercera, que cumplen con esta condición. Por lo tanto, aquí tienen el resultado. Esta expresión algebraica da como resultado esta otra tabla que tenemos acá. Bueno, continuemos. ¿Cómo se hace lo anterior en SQL? Tenemos un select asterisco. Asterisco significa mostrar todos los atributos, porque aquí no se elimina ninguno. From, el nombre de la tabla, y en el where va la condición tita. Entonces, es la forma en que se hace la selección en SQL. En el where va la condición tita. Y ahora vamos a ver cómo esto mismo lo hacemos en Prolog. Abrimos el intérprete y abro el editor. Aquí cambié muy poquito, le cambié el nombre a la proyección. A los dos ejemplos anteriores le cambié el nombre. Antes estaba proyectar n y ahora puse proyectar el nombre y proyectar el costo. Hice una nueva regla. Bueno, vamos a ver cómo hacemos la selección ahora. La tengo escrita para evitarles el tecleado, que es aburrido. Y aquí defino una regla que se llama seleccionar, dos parámetros, podríamos haber puesto X e Y, en este caso prefiero seguir poniendo nombres que representen la semántica de ese parámetro. El operador de implica, el que lo leemos como sí. Recuerden que esto es el operador implica, pero mirando hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y en la cola de esta regla tenemos dos predicados. Uno de insumos que se tiene que instanciar con las dos variables que puse en la cabeza, y el i, el and lógico, que es la coma, y aquí está la condición tita. O sea, siempre en Prolog la condición tita la vamos a poner en una consulta conjuntiva como un predicado más. Esto podríamos leerlo de la siguiente forma. Seleccionar el nombre y el costo si existen en ese nombre y ese costo en la tabla insumo, en este caso serían las reglas insumo, y el costo sea mayor a 15 pesos. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Lo salvo, lo compilo, vengo al intérprete y vamos a usar esta regla.
Observen, seleccionar XY, puse, me muestra que X es el cemento y su costo, punto y coma y nada más. Observen que acá tengo los valores, puse costo mayor a 15 y efectivamente el cemento es el único costo mayor a 15. Bueno, podríamos hacer otro ejemplo, por ejemplo, seleccionar, aquí voy a poner la variable anónima, le doy enter y me dice solamente cemento. De paso estoy mostrando cómo trabaja con variables anónimas. Las usamos cuando no me interesa utilizar esa variable. En este caso me muestra solamente el cemento sin mostrar el costo. Bueno, y vamos a, bueno, también igual que en el ejemplo de proyección, podríamos desde la formulación de la consulta o el objetivo definir la selección sin necesidad de estar definiendo una regla aquí. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a poner, es muy análogo al ejemplo de proyección. Vamos a poner aquí la tabla insumo o la regla insumo. Vamos a poner todos los insumos y aquí otra variable x e y le voy a poner la condición acá, y mayor, vamos a poner a 7 punto, y me va a mostrar todas las filas de la tabla que cumplen esa condición. En este caso es el cemento y la cal. Bueno, con esto entonces ya tenemos demostrado cómo se hace los dos operadores unarios en SQL y en Prolog, que es lo que nos interesa. Vamos a pasar ahora al PowerPoint y vamos a ver lo siguiente, los operadores binarios. Recuerden que vamos a demostrarlo cómo se hace en Prolog los 5 operadores básicos. Los 5 operadores básicos se dividen en unarios y binarios. Los unarios ya los hemos visto, son 2. Ahora vamos a ver los binarios.